Hola mentados, el día de hoy vengo a contarles cómo es que hice para hacer esta interacción que tenemos en la planta acá, que si yo giro, la planta gira con el movimiento de mi cabeza, y si yo abro la boca, el personaje pues hace como si estuviera mordiendo. Para hacer esta interacción que está acá, tuve que usar dos animaciones, es decir, dos modelados con dos animaciones. Y en este caso vamos a aprender cómo hice la programación con los parches, que en este caso digamos son estos bloques que están viendo acá, que se encuentran aquí a la izquierda mía. Este es un ejemplo porque como tal, si ustedes se dan cuenta acá arriba, aquí hay una parte donde está en rojo, dice 7,8, quiere decir que estos dos modelados pesan más de lo permitido por el programa. Pero aquí lo importante es aprender cómo hice para hacer la acción de mover de izquierda a derecha y para cuando yo abro la boca el personaje haga la acción de comer. Y para esto van a encontrarlo en nuestra página de Sketchfab, la cual se llama, ustedes la buscan como aumentados, y van a encontrar estas dos animaciones. Una de la planta que está estática, la cual ustedes pueden descargar, y otra de la planta cuando está comiendo. Estas son las dos animaciones que nosotros utilizamos. ¿Cómo hice para hacer este personaje? Recuerden que en YouTube van a encontrar el tutorial cómo lo hice utilizando el programa de Nomad Sculpt. Este programa se utiliza en tablets y voy a colocar aquí NASA Carrero aumentados. Se utiliza para tablets, celulares, sea tanto Android o iOS, que en este caso sería digamos iPad y iPhones y Android, dependiendo pues digamos de los celulares o tablets que utilicen Android. Y lo van a encontrar como tutorial Nomad Sculpt creando planta. Recuerden que este caso digamos yo lo estoy haciendo en Nomad Sculpt es por la practicidad que tengo del programa, porque a comparación digamos de cualquier otro tipo de programa que estemos utilizando, por ejemplo Blender, Cinema 4D, necesito de un computador. Mientras que para poder hacer estos modelados simplemente yo me voy con mi tablet a cualquier parte y empiezo a modelar. El costo tampoco no es muy alto a comparación digamos de muchos programas. Entonces digamos ahorita hoy en día no es tan alto, por eso es que me parece bueno tenerlos de inicio, porque pues gradualmente cuando un programa se va haciendo cada vez digamos lo va utilizando más usuarios, pues va más subiendo el precio porque se dan cuenta que digamos es más rentable. Pero también ustedes pueden hacer exactamente la misma planta utilizando Blender. Recuerden que Blender es gratuito y lo importante es ver cómo son, digamos, cómo se hacen las formas. No, digamos, no dependan de tanto del programa, sino entiendan cómo uno hace una forma, porque por lo general todos los programas de modelado o esculpido traen las mismas herramientas. Ahora, vamos a aprender cómo hice para hacer esta interacción. Entonces lo primero que voy a hacer es, si se dan cuenta, este es como el editor que maneja TikTok. Y voy a borrar todo esto para empezar a hacer nuevamente la programación. Entonces voy a coger aquí todo esto, le vamos a dar borrar y comenzamos desde cero. En este momento, la planta, yo le coloqué un tamaño. Aquí le tengo una que dice planta quieta y otra que dice planta comiendo. Le coloqué un tamaño de 0.05 y las agregué las dos, simplemente las cogí, las descargué, las importé aquí a nuestra escena. Ustedes lo pueden hacer dando aquí en abrir, en importar desde el computador, o simplemente cogen el archivo que ustedes deseen y lo jalan acá directamente a la izquierda. Aquí en este caso no las tenía nombradas, pero si la de arriba es la planta quieta y la de abajo es la planta comiendo. Si ustedes llegan a importar el modelado, posiblemente las texturas no van a estar adecuadas así como lo estamos viendo. Pero aquí en los materiales ustedes van a ir agregando, digamos hay uno que es café, uno que es el material, uno que es la lengua, está el material 01 que es el de la parte de la cabecita. Si en el dado caso cuando ustedes importen, porque a mí me pasó, no va a aparecer exactamente la planta con las texturas como es, ustedes van a abrir aquí donde cuando ustedes coloquen la planta aquí arriba, van a buscar donde dice esfera, vamos a bajar un poquito acá y a buscar nuestra planta en la escena, que está acá. Entonces acá ustedes van viendo qué parte va uno seleccionando. Entonces digamos aquí nos damos cuenta que por ejemplo la parte que es más grande, que es la parte roja y blanca, tiene en este caso el material 81, y si voy a mirar el material 81, tiene aquí al lado derecho, cuando ustedes ven la parte de material 81, tienen que habilitar Texture On, si digamos no está prendido. Cuando lo habilitan, tienen que ir a buscar el material, que en este caso es el material 01 color, y aquí ustedes se dan cuenta que están estos materiales, que aunque el programa los traiga,
no los ha agregado. Entonces aquí ustedes seleccionan el material 0, material color, y automáticamente pues él ya, digamos, les va a colocar la textura. Así toca ir haciendo uno con uno porque TikTok no trabaja tan bien como otros programas que intuitivamente va colocando las texturas tal cual como uno las trae el programa. A uno le toca irla colocando uno por uno hasta que van encajando. Luego de que ya tenemos los materiales, lo que vamos a hacer es colocarlos en la parte de arriba, que es en la escena. ¿Y cómo se hace esto? Cuando yo estoy acá directamente importo, vamos a ver que hay uno que es un icono, que es un cuadrado. Cuando yo toco ese cuadrado y lo tengo mantenido y lo llevo sobre mi escena, él automáticamente va a quedar en la escena. Que digamos lo voy a soltar acá para que lo puedan ver. Como se dan cuenta, aquí quedó muy grande y así es como, digamos, está viendo las texturas. Que si se dan cuenta no está cargada bien las texturas. Pero toca ir colocando una por una manualmente. Recuerden que cuando lo importé está con este tamaño y yo después aquí en la parte derecha del escalado lo dejé en 0.05 y así lo hice con todos las dimensiones en X, Y, Z. Cuando ustedes ya le dejan 0.5 en todas las dimensiones, se van a dar cuenta que ya quedó pequeñito. Vamos a moverlo acá para que ustedes lo puedan ver, la diferencia de los que ya tenemos, el que está acá y sería este que está acá adelante. Entonces, se dan cuenta, toca descuadrar solo las texturas para que queden bien los colores y las partes. Pero él ya automáticamente queda con la animación. Voy a borrar este y vamos a seguir con lo que tenemos acá. TikTok, a diferencia de Spark AR, los editores son un poco, los parches aparecen con nombres diferentes, entonces toca ir aprendiendo en cada programa pues cómo se manejan los parches. Ahora vamos a hacer el primero, que es la visibilidad, es decir, que intercambie entre el que está mordiendo y el que está estático. Lo primero que voy a hacer es la planta que está quieta, que en este caso está numerado como 1, 2, 3, 4, 5, y la planta que está moviendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La planta que está quieta, que aquí ya le cambié el nombre, le dejé como planta quieta, le voy a dar clic mantenido y lo voy a llevar aquí dentro del editor. Aquí automáticamente él me creó uno que dice planta quieta. Ahora lo que voy a hacer es primero agregar una expresión facial. Entonces vamos a ir aquí encima del editor, vamos a dar clic derecho, agregar nodo, vamos a buscar aquí donde dice Head and Face y vamos a buscar uno que se llama Face Movement Detection, que es como el movimiento del rostro. Cuando ya lo tenemos así, vamos a darnos cuenta que aquí en la parte donde dice el movimiento of Facial Movement, vamos a darle clic, vamos a buscar el que dice Mouth Open, lo vamos a seleccionar y adelante vamos a crear otro nodo que se va a llamar Set y Visibilidad, que es que es Set Visibility. Bueno, cómo se pronuncia exactamente porque no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, pero es este. Vamos a conectarlo acá desde la segunda entrada que dice State, o es cuando está, digamos, apareciendo la boca. Este lo conectamos a donde dice Enter y la parte que está acá abajo, que es el que jalamos de la planta directamente de la escena, vamos a darle clic mantenido y lo vamos a conectar en Object. Vamos a hacer esto mismo, pero voy a copiar estos dos, Control C, Control V o Comando C, Comando V. Y ahora lo que voy a hacer es colocar este que está acá abajo, lo voy a conectar aquí en la parte del objeto, el mismo del visible que está acá abajo. Y el de abajo, a cambio de que esté conectado en el segundo, lo vamos a colocar donde dice None, que es la última conexión que trae. Cuando ya lo tengo así, voy a deshabilitar el que está arriba, que es este valor, que es la casilla del valor. Y voy a copiar exactamente este mismo parche que está acá abajo. Vamos a darle Control C, Control V. Vamos a dejarlo acá arriba. Colocamos acá arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el que dice planta comiendo. Entonces vamos a ir directamente a la parte de la escena de izquierda, de arriba. Y voy a darle clic mantenido. Lo voy a soltar sobre el editor de parche. Conecto este bloque a las entradas de objeto de arriba y objeto de abajo. Pero en este caso voy a hacer que la acción quede invertida. Es decir, voy a mirar aquí en mis notas a ver si ya está funcionando, como queda directamente la animación. Entonces voy a esperar que termine de cargar el programa
para abrir la boca y mirar cómo está funcionando. Entonces en este momento aparecen todavía las dos. Voy a deshabilitar, voy a abrir la boca para ver qué acción está haciendo en este momento. Entonces si se dan cuenta, las dos desaparecen al tiempo. Esto es porque tengo los dos parches haciendo exactamente lo mismo. El de arriba lo que voy a hacer es invertir. En el valor primero lo voy a dejar habilitado en la casilla y el de abajo lo voy a deshabilitar. De este modo hice que quedara la acción invertida. Es decir, que cuando la planta está quieta, si yo no tengo la boca abierta, ella va a aparecer, pero cuando yo abra la boca va a habilitar el visible del otro objeto, que es la planta cuando está comiendo. Ya vemos que en este momento está acá. Si yo abro la boca, ya empieza a hacer la acción como si la planta estuviera comiendo. Simplemente está haciendo un switch entre intercambiar entre la animación, que es esta que está estática, y la de cuando está comiendo, que digamos aquí no lo vemos, pues digamos el ojo no lo podría detectar porque el que está programando es el que sabe cómo está funcionando. Ya tenemos la acción lista, que cuando yo abro la boca aparece la animación de cuando está comiendo. Ahora vamos a agregar lo que es la rotación. Para agregar la rotación, lo que voy a hacer es crear primero un head tracker, que es el que está acá. ¿Cómo se crea este head tracker? Voy a eliminarlo. Vamos a ir en add, agregar. Vamos a buscar donde dice added tracking y vamos a agregar el que dice head tracker. El head tracker al lado derecho en sus propiedades vamos a encontrar una parte donde dice rotación. Y en esta rotación voy a darle clic y vamos a darle en Get Rotation o adquirir la rotación. Ya lo tenemos acá. Ahora lo que voy a agregar es un Data Converter en la parte de adelante. Entonces vamos a dar clic derecho, Add Node. Vamos a darle Data Convert. Lo agregamos. Conectamos esta entrada de la rotación al Data. Luego vamos a crear un multiplicador, clic derecho, vamos a agregar un nodo. Dice multiplicador, pero este está en número, vamos a colocarlo a vector 3. Y vamos a conectar la primera entrada, que dice vector 2, a la primera entrada del nodo de multiplicador. En este caso, pues automáticamente se me convirtió a 2, vamos a cambiarlo a 3. Él manda un error porque me hace falta un otro parche que se llama data, vamos a agregarlo acá. Vamos a intentar conectar primero, vamos a desconectar esto porque manda el fallo. Voy a crear aquí en agregar nodo. Vamos a agregar otro data converter. Este lo transformo a 3. Vamos a darle aquí espacio. Ahora sí lo conectamos del primero a este mismo. Ya nos damos cuenta que aquí ya tengo 3 salidas. Pero la primera salida dice vector 3. Este vector 3 lo conecto aquí a la entrada del multiplicador. ¿Por qué lo conecto al multiplicador? Porque la potencia que me está dando en este momento la rotación va a ser muy bajita. Y yo necesito que digamos que la rotación me suba. En el eje de solo de Y vamos a cambiarlo a 3. A 2, perdón. Y luego vamos a agregar la rotación de esta planta. Vamos a esperar aquí que cargue. ¿Cómo hago para agregar la rotación? Voy a ir directamente a nuestra escena, que es aquí en la izquierda, donde dice planta quieta. Recuerden que estoy ahorita allá arriba a la izquierda. Aquí a la derecha vamos a encontrar donde dice rotación y vamos a colocar set rotation. Aquí lo conecto a la parte del valor y lo suelto. En este momento, aunque ya está entrando la información de la rotación de mi cabeza, vamos a esperar que cargue la imagen. Todavía la planta no se está moviendo. Digamos, si yo muevo la cabeza, aquí está, no se mueve. Y eso pasa porque aquí arriba en el set hay que colocar otro nodo que se va a llamar, agregar nodo, y se llama update. Esto lo que está haciendo es que todo el tiempo se está actualizando la información que está entrando a este nodo o a este parche.
Desde la primera entrada lo va a conectar a donde está el set. Y así ya tendríamos la rotación. Voy a esperar que termine de cargar el computador. Ya tendríamos la rotación. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro o la otra planta que nosotros tenemos, que en este caso, ¿cuál es? La que se llama planta comiendo. ¿Y qué hago acá? Para no, digamos, tener que hacer todo el proceso, simplemente copio todo esto completo. Sin el último parche, porque es el de la rotación, este que es el último que estamos viendo acá, que agregamos, ese no lo copiamos, sino copiamos desde el update y el vector del multiplicar hacia atrás. Comando C, comando V o control C, control V, lo subimos. Vamos a esperar acá, vamos a volver a coger todo lo que está acá abajo, vamos a subirlo. Y listo, aquí me quedó un update por acá abajo, vamos a subirlo para que nos quede del mismo modo. Y así estaría la copia. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente agregar la rotación de la otra planta, que es la que estaría comiendo. Entonces vamos a ir aquí a la parte izquierda donde dice comiendo, vamos a buscar aquí a la derecha, acá arriba, donde dice rotación, le vamos a dar en set. Vamos a reubicar aquí nuestro parche, nos vamos a acercar, vamos a conectar la parte superior del update con la entrada verde del set y la parte de abajo del multiplicar con la de los valores. Ahora, esta sería, digamos, la parte de los parches de cómo funciona TikTok. Como les cuento, lastimosamente en ese momento el archivo es muy pesado y esto pasó fue porque las animaciones que yo importé más las texturas hace que quede muy pesado. Pero aquí ya vemos que ya tienen la rotación. Si yo abro la boca, el personaje ya hace la acción de como si estuviera, digamos, ya comiendo. ¿Qué otra opción podría haber? Digamos, en este caso voy a eliminar el que está comiendo. Vamos a eliminar acá, borramos, que es el 1, 2, 3, 4, 5, la planta que está quieta. Voy a la parte superior y voy a eliminar el que dice planta quieta. Aquí se dan cuenta, el editor de parche ya me manda un error porque es información que ya ahorita no está encontrando, porque acabo de borrar la planta que estaba quieta. Ahora vamos a borrar aquí en el editor de parche, vamos a ir acá abajo, vamos a borrar el de la planta quieta, vamos a borrar acá. Como quiero que ahora siempre quede visible la planta, entonces también voy a borrar el visible. Y vamos a ver que ahora la planta aparece acá. Aquí me dice que hace falta unas texturas. Y eso es porque estos materiales que están acá no están agregados a esta planta. Pero, si se dan cuenta, vamos a ver si ahorita actualiza el tamaño. Vamos a buscar nuestras texturas. Aquí, igual que Spark, les recomiendo siempre coger todas esas texturas. Aquí en este caso ya están comprimidas. Vamos a mirar cómo se coloca la textura después de que perdimos una textura. Entonces me voy a acercar un poco más. Ahora abro la planta comida, busco aquí entre el esqueleto, vamos mirando aquí los materiales. Voy a mirar aquí cuál material es cuál. Entonces vamos a buscar que aquí el material blanco es el material aquí que está perdido, que sería, en este caso sería blanco. Vamos a mirar si el material 1 más bien lo dejamos con la textura de la planta. Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar acá y le vamos a dar OK para seleccionar la textura de la planta. Y vamos a ver a qué parte se lo agregó directamente acá. Entonces listo, ya tenemos esta textura que no está perdida. Vamos a ir buscando cuál otra está perdida. En este momento ya sabemos que el material que en este caso es el raya 8, es el de la parte de la base de la planta. Entonces vamos a irnos a buscarlo, que sería este. Aquí sí que material perdido. Vamos a ir a buscar el material 8, le vamos a dar OK. Vamos a seguir mirando qué otros materiales tenemos acá. Miramos que el blanco es el material 07. Vamos a subirle todo para que quede totalmente blanco. Vamos a buscar acá el material. En este caso la esfera 07 le serviría el material que el blanco es el 7. Vamos a hacer lo mismo con la parte de los labios. Entonces vamos a buscar cuál es el labio. Aquí le agregamos al material,
luego buscamos el 7, le damos OK. Y si faltaría solo la parte de abajo de la matera. Vamos a mirar cuál material que tiene la textura de la matera, que en este caso sería material 6. Entonces vamos a ir acá, buscamos cuál es la matera, que es la esfera 6, seleccionamos la 6, le damos OK y ya tendríamos listo para poder subir nuestro diseño. Si se dan cuenta que arriba ahora me aparece en amarillito o como un amarillo quemado 4.1. Yo puedo rotar y hasta que abriera la boca él debería comenzar la animación, pero que en este caso digamos no pasa porque él estaba oculto cuando digamos tenía la animación para poder generar la animación. Ya eliminé, como había eliminado ya antes, como les mostré, después de haber cuadrado toda la textura y haber eliminado y que solo quedara esta animación. Ahora les voy a mostrar cómo hacer para que la animación empiece solo abriendo la boca. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nodo. Vamos a volver a agregar aquí en Head Face, en movimiento de rostro, que es Face Movement Detection. Vamos a seleccionar el que dice abrir la boca o Mouth Open. Adelante vamos a crear otro nodo que se llama, vamos a buscarlo por acá, 3D. Colocar aquí 3D Animation Controller. Aquí lo coloco en la parte de atrás. Vamos a conectar donde dice el non ejecutable al primero, o sea, la última salida de la detección del rostro de la boca. Vamos a conectarlo con el Animation Controller y adelante vamos a ir a buscar la animación que trae pues este modelado que importamos. Entonces vamos a ir a la parte izquierda donde dice planta comiendo. Esto por lo general viene cerrado, lo vamos a abrir. Vamos a buscar donde dice Skeleton y Render Root. Vamos a aquí buscar donde dice animación 0. Hay una flechita, se despliega. Hay una opción que dice Loop. Vamos a dejarlo en Loop. Y donde dice Play Mode, vamos a darle en el más que está y en el Set Play Mode. Y así nos bota este parche o este nodo que está acá. Y vamos a conectarlo al primero. Entonces lo conectamos al primero y lo soltamos. Esto va a hacer que hasta que yo abra la boca va a comenzar la animación. Entonces yo tengo la boca cerrada y apenas abro la boca ya pueden empezar ustedes a hacer la interacción. Listo, ya después de que tenemos toda la programación lista, ahora lo que vamos a hacer es primero verificar que la parte superior, digamos, ya nos diga que el peso está adecuado. En este caso estamos 4,3 de 5 megabytes. Vamos a ir a la derecha donde dice publicar en el botón. Y aquí les va a dar como varias partes que toca llenar. Lo primero es cargar el icono, que en este caso voy a cargar uno que está en PNG, que pesa 14. Pues también puede ser en JPG. Aquí les va a decir que cómo lo quieren adecuar el tamaño. En este caso lo vamos a dejar así como está ahorita. Le vamos a dar a aplicar. Le colocamos el nombre, que en este caso le vamos a colocar Flor Mario. Luego vamos a darle en donde dice non, vamos a darle en abrir la boca, que es la instrucción que va a dar el programa apenas se abra. Y ya después de que él termina de cargar, vamos a darle en continuar. Luego de que ya termina de hacer, pues como les decía antes de cargar, ya nos va a decir el tamaño que está adecuado y nos va a dar la opción en continuar. Cuando yo le voy a dar continuar, automáticamente él va a empezar a hacer una carga, y esta carga lo que va a hacer es que nos va a redireccionar a nuestra página web donde tenemos abierto ya el TikTok. Seguramente digamos aquí él me va a pedir que utilice un QR porque no lo he iniciado, o bueno, cualquiera de las opciones para poder iniciar. Ustedes pueden elegir la que ustedes deseen. Va a cargar y me va a decir que elija la categoría, que en este caso digamos la vamos a colocar interactivos porque se mueve con la boca. Colocan 5 caracteres máximo. Pueden ir nuevamente a su TikTok para cargar el video, y TikTok aquí da una opción aquí a la derecha donde dice grabar. Paran con el botón de acá abajo que está en la parte de abajo inferior la grabación. Con ese mismo también lo inician. Vamos a colocar acá video.
2, vamos a darle guardar. Vamos a ir a nuestro TikTok, vamos a buscar dónde guardamos este video. Entonces aquí en el escritorio, vamos a ir a Flormarium, vamos a seleccionar el que se llama video 2. Y ya cuando está listo simplemente le van a dar a enviar. Entonces vamos a darle acá a enviar. Luego va a salir un QR. Bueno, tengo que colocar las etiquetas, entonces voy a colocar aquí Mario Bros, Mario, planta, coloquemos digamos por ejemplo trend, no importa, algo que esté relacionado a lo que ustedes están utilizando. Y ya cuando ustedes le van a enviar, les va a salir un QR que es el que van a utilizar para poderlo ver antes de que esté disponible, digamos como un test o un previo. Y ya sería esperar solo que lo aprobaran. Más o menos está tardando como entre un día para poderlo aprobar. Y así es como se crea un filtro de TikTok. Vamos a dejar este que esté disponible. Y síganme síganos en TikTok, tanto a NASA como a mí, que ahí van a encontrar el filtro. Va a estar en TikTok, estoy como soy Daniel Murcia y NASA está como NASA Carrero. Y en Instagram vamos a hacer otro filtro también con este mismo modelado en el próximo tutorial que vamos a grabar. Entonces espero les haya gustado, que hayan aprendido mucho. TikTok es una de las herramientas que más utilizan hoy en día y todo el mundo está en esta plataforma. Entonces es algo muy importante porque los clientes también nos van a empezar a contratar cuando ya esté abierto para poder hacer los filtros, muy seguramente.